portería 2 piedras con chaleco encima y el partido acababa si rajaba el balón la vecina. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Gente de Barrio. Un capítulo especial que estamos sacando porque recientemente también hemos sacado otro capítulo que lo tenéis en YouTube, unas pequeñas entrevistas y demás, también lo tenéis en las plataformas habituales de audio en las cuales subimos todo el contenido. Pero hoy estamos con la representante de todas esas familias que van a ser desahuciadas en el barrio sevillano de Palmete, que son 11 familias y 9 menores, ¿vale? Hoy está aquí con nosotros Lorena. Lorena, bienvenida a Gente de Barrio. Encantada, muchas gracias. Aquí está con nosotros porque ella nos va a explicar todo el proceso y a dónde ha llegado, ¿no? esta situación, ¿no? Y por qué se ha llegado a esta situación. Bueno, lo primero, ¿cómo te convertiste tú en la portavoz de los afectados? A ver, esa historia tienes que contarla, por favor. Pues el problema es que en nuestro bloque somos personas humildes, somos personas trabajadoras, personas al final que en la sociedad que estamos hoy en día, pues es cierto que muchas personas no tienen la posibilidad o no les han dado la oportunidad de poder desenvolverse al final de una forma un poquito más cercanas a los medios o de poder tener un poquito más de alcance cuando tienes que hablar con organismos públicos. Entonces sí que es verdad que yo, por suerte o por desgracia, pues al dedicarme a la cara al público, pues es verdad que me puedo desenvolver un poco mejor hablando con los medios o hablando con las organizaciones, y al final pues hemos decidido entre todos los vecinos que era mejor que quedara bien claro y se pudiera explicar bien la situación sin que se pueda llegar a malinterpretar. Porque a lo mejor hay veces que tú lo quieres hacer con toda la buena intención y llevas la razón, pero si no sabes explicarte bien, no tienes nada que hacer. Entonces es muy importante poder dejar las cosas claras y que seamos conscientes de que, aunque seamos personas humildes que no hayan tenido la posibilidad de poder explicarse estupendamente, la razón no les falta. Entonces eso es importante y bueno, pues aquí me encuentro yo de portavoz para que todo quede bien claro y no se malinterprete nada y la razón llegue con la verdad. Efectivamente, es decir, porque, bueno, de eso hablaremos ahora también, pero decir que, claro, que es al final todas esas familias, incluido ella, os han convertido en ocupas, en inqueocupas, ¿vale? Sin ustedes quererlo, por la situación, ¿vale? Que eso lo comentaremos ahora también, ¿sabes? Tu motivación, aparte de todo esto, digamos, los vecinos ya lo has explicado, pero vamos, los vecinos te eligieron a ti. ¿Fuiste tú sola la que dijiste? Fue un consenso fue claro. Como una reunión de vecinos. Fue un consenso claro de ahí está. Y no hubo discusión. Entonces, yo la verdad que me siento muy agradecida también por esta situación, porque al final siento el apoyo que ellos también han podido depositar en que todo quede bien claro explicado, y eso es importante porque no es solo explicar una situación, sino volcar en mis manos una responsabilidad bastante importante, que es que esto pueda llegar a donde tiene que llegar. Entonces hay que tener en cuenta que no es solo el hecho de decir te elegimos como portavoz y tú cuéntalo y a mí me da igual lo que tú cuentes. No, la importancia está en que su situación depende mucho de cómo yo cuente las cosas y a dónde lleguen. Entonces eso es importante. Bueno, explícanos cómo empezó toda esta maraña, esta situación, por llamarlo de alguna manera, porque voy a decir una palabra fea, pero esta situación, ¿cómo empezó todo? Pues Los inicios de todo. Podría decirse que el guionista de Netflix lo ha escrito, pero es la realidad, ¿no? Entonces es cierto que esta situación viene de muy atrás, como comentábamos hace unos días, en la que nosotros nos hemos visto totalmente envueltos sin poder hacer nada, porque no nos han dejado hacer nada. Que no piense la gente que nosotros no hemos hecho nada hasta ahora. Que eso hay que recalcarlo, que hay mucha gente que está pensando, claro, es que ahora estáis haciendo las cosas que teníais que haber hecho, os pasa por no hacerlo. No, perdón. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y esto ha sido una completa ilegalidad a los derechos de las personas y a vulnerar toda la ley que defiende a la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Porque se nos llena la boca diciendo, por ponerte un ejemplo, salud mental, se nos llena la boca diciendo gente que no puede pagar sus casas y que se les ayuda porque tienen una situación vulnerable, pero es que la realidad no es esa. La realidad es que tú tienes una situación vulnerable y vas a pedir ayuda y yo tengo las manos atadas como organismo y no te puedo dar ayuda. Entonces,
Hay que partir de esa base. ¿Cómo sucede esta situación? Pues, para resumírtelo mucho, esta situación aparece desde 2014 el procedimiento legal, pero ya viene de mucho antes. Nosotros vivimos en un bloque, ¿vale?, de 12 viviendas, en las que las 12 viviendas, una es propiedad de una persona que compró ese piso. Entonces, somos 11 inquilinos, 11 arrendados, ¿vale?, pues de una promotora que él en principio pagó a la constructora para hacer el edificio, ¿vale?, como VPO. Entonces, esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque este señor hizo hincapié en que este inmueble iba a ser de VPO. Entonces, este señor, los primeros alquileres que hizo del inmueble fue rescates de Envisesa. Entonces, las personas que llevan más años en el bloque, como ya los has podido conocer, sí, 2 de ellos vienen rescatados de Envisesa. Este señor los saca de la lista de Envisesa para que ya no estén ni siquiera en la lista y les hace el alquiler en el inmueble. Vale. Posteriormente, todos los alquileres que este señor hace hasta que se ocupa el inmueble completo son alquileres normal, de particular, de 1 a 1, y como yo misma entré en 2015, yo vi el anuncio, alquiler el piso y se acabó. Estos alquileres hay que recalcar que son alquileres con derecho a compra. Todos los contratos que tenemos vigentes a día de hoy, que son muy importantes, son con derecho a compra. ¿Qué quiere decir? Este señor, el único contrato que hacía era de 10 años con derecho a compra, para que en un futuro, pues tú, el resto que te quedara, si no querías renovar año a año con tu derecho a compra, pues pagabas lo que te quedara de piso y tuyo es. Entonces, pues claro, todos teníamos una tranquilidad de que tú dices, bueno, pues estoy aquí y ya si no quiero estar, pues me voy, pero por lo menos sé que todo lo que estoy pagando va a un fin. No es un dinero tirado, que hoy en día es el hándicap que tiene la gente joven, ¿no? Que no tenemos opción de independizarnos porque tal y como están las cosas, hostia, ¿cómo te vas a comprar un piso, no? Es que están las cosas como para comprarte algo. Entonces, claro, en aquellos años que te estoy hablando, hace 10 años y medio que llevo yo, para mí el sueldo no era el sueldo que había hoy, lo que te costaba la compra no era lo que te cuesta hoy. Entonces, pues claro, un alquiler con derecho a compra, pues yo dije, hostia, pues estupendo, pues para adelante. Dentro de 10 años, pues ya la Lorena del futuro ya pensará qué quiere hacer. Y este señor, pues aprovechó un poco de esa situación. Del desconocimiento también de la gente de lo que podía llegar a pasar. Porque ninguno nos imaginábamos la situación que nos íbamos a ver hoy en día. Claro. Entonces, fueron pasando los años y en 2016 nos llega la primera notificación. Una notificación que llega generalizada, que no llega con identificaciones a ninguno de nosotros los inquilinos, que llega a nombre de Solar de Parmete, que es este señor, que es la promotora, diciendo que esta promotora tiene un procedimiento judicial de una ejecución hipotecaria. Eso es muy importante porque la gente está comentando, está diciendo que es que nos desahucian porque no pagamos. No nos equivoquemos. Nosotros no nos desahucian por impago. Nosotros no estamos desahuciados por impago. Nosotros somos daños colaterales de una ejecución hipotecaria. Entonces, hay que recalcar que esa ejecución hipotecaria se le está haciendo a este señor, a esta promotora. Claro, no a ustedes. No a nosotros como inquilinos. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que ante la ley no tenemos los mismos derechos que una persona que se ha comprado una casa, que se ha metido en una hipoteca, que no ha podido pagar su renta y que se le hace un desahucio por impago. Ahí la ley lo ampara, ahí la ley lo para y se defiende ese desahucio. Nosotros no. Nosotros no estamos defendidos porque no estamos amparados por esa ley, porque somos un daño colateral de una ejecución hipotecaria. Sí, lo que hay al final, lo que hay es como un vacío legal. Claro. Y ahí estáis ustedes, que no sabéis dónde ubicar, ¿no? Es que la gente se equivoca porque no se nos está echando por un impago de la renta, que es ahí a donde vamos. En 2016 nos llega esta notificación generalizada avisándonos de que este señor tiene una ejecución hipotecaria. Nosotros nos comunicamos con este señor nos dice que, bueno, que no nos tenemos que preocupar porque eso es una ejecución hipotecaria que se le está haciendo a él, entonces no tenemos nada que ver, que eso es cosa suya con la constructora y tal. A la constructora se le deben 800.000 euros, ¿vale? 800.000 euros, que se dice pronto, ¿vale? Madre. Estos 800.000 euros no se saben si es el cómputo de todo lo que se le debe o varias cosas que se le deben que anteriormente sí se le haya pagado. No lo sabemos porque no tenemos acceso al procedimiento. ¿Qué ocurre? Pues que este procedimiento es lento. Entonces, esta constructora hace la demanda a este señor por impago, se hace la ejecución hipotecaria y van pasando los años.
Que no se equivoque la gente, porque nosotros desde 2016 nos personamos en el juzgado, intentamos llevar nuestros escritos con nuestros contratos, nuestra luz, nuestra agua todo el día, para que quede que nosotros, los inquilinos, estamos viviendo ahí legalmente y que quede constancia en el procedimiento de que no tenemos constancia de que este señor nos haya informado de nada, pero que nosotros, al llegar esa notificación generalizada, pues nos queremos informar. No nos dan información ninguna desde el juzgado, que quede bien claro, el juzgado se desentiende completamente de nosotros y nos dice que ya nos avisarán, que ya nos notificarán una diligencia personal. Bueno, vale, tú te dicen eso, o tú te quedas tranquilo, claro, ¿no? No, tú confías. Tú confías en la ley, sí, ¿no? Sí. Porque como tú no tienes conocimiento, tú no eres abogado, pues tú dices, bueno, pues ya me llegará una notificación. Claro. Tú sigues con tu vida, trabajando humildemente, vas haciendo tu vida. Vale, seguimos pagando, porque ahí pagamos nuestra renta como cualquier persona normal. En 2017 nos llega otra notificación generalizada de que el procedimiento sigue adelante. Vale, este señor ya cada vez daba más coletazo porque cerró la cuenta donde todos los vecinos pagábamos, abrió otra cuenta en el Santander para que hiciéramos los pagos, algunos pagos los cogía en mano y venía y nos decía, ya os haré el recibo, ya vendré, ya lo entregaré, tal y cual. Hacíamos una reunión abajo en el patio, le pagábamos nuestra renta y él se iba. Vale, ¿qué ocurre? Que ya ahí empezamos a ver que era un poco raro, porque claro, como no teníamos esa desconfianza con él, pues al principio cuando ves que, bueno, que ha cerrado la cuenta, que nos dice que ha tenido problemas y que está abriendo otra, pues bueno, pues vale, pues si mientras que abre otra te tengo que pagar en mano, pues bueno, pues como cualquier arrendatario de tu barrio, ¿no? Que te coge la renta todos los meses y no pasa nada. Vale, hasta ahí estamos correctos. Claro. ¿Qué pasa? Que ya la segunda cuenta que abre a mí me empieza a oler raro. A mí ya ahí me empieza un poquito... ¿Por qué? ¿Tú qué viste? ¿Qué viste raro ahí? Porque cuando cierra una cuenta, ya viene a coger cosas en mano, ya los recibos no nos lo daba, los correos no te los contestaba. Ya tú dices, ya... Ya me parecía un poquito raro, ya ¿vale? empieza por aquí. Claro, entonces yo ya, pues entre todos los vecinos, pues ya se cuchicheaba un poco de esto no pinta bien, qué está pasando, que... Vale, abre otra cuenta, ¿vale? Abre otra cuenta, seguimos pagando. Esa cuenta, yo cuando voy a hacer uno de los pagos al banco, pues digo, voy a preguntar a nombre de quién está esa cuenta. Y esa cuenta resulta que está a su propio nombre, no a nombre de la SL. Entonces ahí ya me empezó a mí a oler un poquito más raro. Entonces, pues bueno, pues decidimos ponerle un poco de cara a este señor y preguntarle qué es lo que pasaba, qué hacía y que, bueno, qué iba a ocurrir, ¿no? Esta señora al poco tiempo cierra esa cuenta también. Entonces, claro, ya no teníamos a quién pagarle porque había cerrado la cuenta. Nos llega otra notificación del juzgado en el que nos dice que se va a abrir una consigna para pagar. Entonces, pues claro, ya ahí empezamos un poco ya a decir, esto no pinta bien. Claro, eso ahí hay algo muy raro, Esto no pinta bien. Entonces, fuimos pagando en la consigna del juzgado, ¿vale? Fueron unos 3 meses lo que eso duró abierto. Me persono en el juzgado y le comento a la funcionaria que, bueno, que si deposito el pago allí, ese pago va a la constructora, queda reseñado como que yo estoy pagando mi casa. Claro, ¿dónde va? ¿A dónde va? Porque claro, yo te estoy pagando aquí en el juzgado, pero ¿dónde queda esto? Claro. Porque si yo voy a seguir pagando mi casa, pero resulta que no va a ningún lado, no rezo, ¿no? En ningún lado. Claro, entonces no vale. Porque no me dan tampoco, sí, un recibo de que he pagado, pero ¿a dónde? Y esta señora, ese día, me dice que me tengo que reír. Se levantó de aquella manera, ¿no? Es que me tengo que reír. Me dice textualmente, ¿vale? Que ya posteriormente yo lo comunico con mis vecinos. Me dice esta señora textualmente que deje de pagar en la consigna o que ni siquiera... Porque yo fui una de las últimas que fue a pagar la consigna porque me olía raro. Entonces, cuando yo me personé allí para pagar, digo, y si esto lo pago aquí y tal, ya como no me olía a mí muy bien el tema, dije, bueno, ¿esto a dónde va? Y me dice, mira, esta consigna se va a cerrar porque este dinero que estáis pagando el juzgado no va a ir a pagar la deuda, o sea, se os va a devolver a posteriori hasta que quede esto resuelto y a ver cómo queda esto. Entonces dije yo, bueno, ¿y para qué voy a pagar todo de aquí, no? Pero aparte, todo eso te lo comentó, todo eso de boquilla. Claro, o sea, en papeles nunca. Nada. En el juzgado nunca nos han dado nada. ¿Y a ustedes nos dieron cuando fuisteis al juzgado, nos dieron recibos nada. de, mira, Lorena ha hecho tal ingreso? El recibo que tú tenías era el que tú hacías la transferencia en el banco, se acabó. Tú hacías la transferencia en el banco a la consigna y tú te quedabas con el recibo de pedirlo tú en tu banco. Pero no, del juzgado no nos daban nada. No te daban ningún documento sellado, ni un recibir, nada. Nada. Entonces, claro, madre mía, ya cuando esta señora me dice esto, pues yo llego al bloque,
hablo con los vecinos y le digo, mira, que la consigna se va a cerrar. Claro. Que el juzgado dice que este dinero no vaya a la constructora, este dinero no vaya a ningún lado. Dejad de pagar allí porque esto no va a ir a ningún lado. Total, que a las 2 o 3 semanas nos llega la notificación de que la consigna se cierra. Nos quedamos sin tener una opción a dónde pagar. ¿Y eso fue en 2016 o...? 2018 ya casi. Vale. Que la última persona, que es mi madre, la que entró en el bloque, ese señor la entra en el piso, ¿no? Tal y cual, y al final fue todo un poco como verbal, ¿no? No le hizo ni el contrato ni nada, ni... Entra, tal cual. Sí, venga, te voy a cobrar tanto, venga. Porque él ya se estaba viendo de que ya no podía hacer papeles ninguno. Claro, entonces ya, pero bueno, como la precariedad de la sociedad tal y como está, pues tú te agarras a un clavo ardiendo, porque si no tienes otra cosa, pues tú dices, pues confío, y al final... Y se abusa de la bondad de las personas. Exacto, Ese entonces, es el problema. mal por nosotros, pero es que la sociedad está en un plan... mal por ustedes porque no, a lo mejor no lo había hecho de la manera correcta, pero... No lo hemos hecho con mala fe. Pero al final el daño no lo habéis hecho ustedes. Claro, por supuesto. El daño, ustedes sois Viene de los, arriba, claro. ustedes sois los Daños afectados, colaterales. los daños colaterales. Ahí está. Daños colaterales. Ustedes son los afectados. Así Entonces, tú, porque no sepas hacer las cosas, vale, que sí, hay que informarse mínimamente, hay que hacer las cosas siguiendo un camino correcto para no equivocarse y tal, pero al final el problema viene que es él. La desinformación es el virus de esta sociedad. Y cuando tú vas a querer informarte y lo único que te lleva son bofetadas, claro, tú no puedes hacer nada. Porque por mucho que tú intentes informarte, si te informan mal, te malinforman, sí, o te hacen ver que las cosas no son así, tú dices, bueno, ¿y ahora qué me creo? Claro. Entonces, está un poco perdido, ¿no? Total, que eso quedó así, la consigna se cerró, no había dónde pagar, y ahí nos encontramos en el momento, en 2018, donde no tenemos dónde pagar nuestras casas. Ahí es donde viene el problema. Porque lo hicieron de tal manera perfecta para ellos, porque ellos, yo creo que en su mente retorcida, ¿sabes? Pensarían hostia, si esto lo cerramos, esta gente yo ya no les cojo pago, ya no se hace nada y el procedimiento sigue para adelante, cuando llegue la hora de la verdad voy a decir, es que vosotros no habéis pagado. No, perdona, es que nosotros no hemos tenido dónde pagar. Efectivamente. No hemos dejado de ir al juzgado a preguntar, no hemos dejado de interesarnos en pagar, porque si no, no hubiéramos hecho los pagos en la consigna, ¿no? Si no nos hubiéramos interesado en ir constantemente al juzgado número 8 de Sevilla a querer pagar nuestras casas. Bueno, y ahora te voy a interrumpir porque también, como nosotros estuvimos allí, vamos a hablar de la comunidad. No tenéis luz en el bloque entero, tenéis un ascensor que no funciona, la puerta... Eso fue otra historia. La puerta de del entrada... garaje. Bueno, el que viva en el bajo, pues lo tiene fácil, ¿no? Pero el que viva en un primero o en el segundo tiene que bajar con la llave, abrir la puerta... Sí, así es. Para poder acceder... Sí. Este señor nos cortó la luz de la comunidad, nos cortó el agua de la comunidad. Nosotros pagábamos nuestra comunidad, obviamente. Pero claro, cuando ya empezó todo esto, pues tampoco podíamos pagar la comunidad, porque no le podíamos pagar la renta, no le podíamos pagar la comunidad. Claro, entonces, este señor, el dinero que se quedaba, pues dejó de pagar el ascensor, dejó de pagar la luz y dejó de pagar el agua. Lo primero que cortaron fue el agua. La dieron de baja, no había agua en la comunidad. Bueno, a unas malas tampoco era lo peor, porque el agua de la comunidad realmente es que ni la utilizábamos. Nosotros tenemos, es que no te hemos llevado a la azotea, nosotros tenemos arriba ¿cómo se llama? Como un depósito. Un depósito de agua, sí. Un depósito donde el agua de la comunidad pues salía también caliente, ¿vale? En el caso de que se pusiera, pero que no la utilizábamos ninguno para nada. Entonces, claro, no fue una gran pérdida, no le prestamos atención porque no era una pérdida. Entonces dijimos, bueno, vale. ¿Qué pasó? Que un mes después, poco menos de un mes después, pues cortaron la luz de la comunidad. Ahí vino el problema, porque vinieron los del ascensor a cerrar el ascensor, a comunicarnos que ahí estaba la factura que este señor no había pagado. Claro. Ahí nosotros llamamos a este tío y le dijimos, oye, que nos has dejado sin ascensor, que nos has dejado sin que se abra la puerta del garaje, sin que se abra la puerta del bloque, sin porterillo. Viene un correo, viene una urgencia, viene lo que sea y aquí no puede entrar nadie. Viene el del agua a los contadores y no puede entrar. O sea, ¿esto qué es? No contesta, no te coge el teléfono, no aparece, no, nada. O sea que nos vimos completamente vendidos, o sea, sin luz de la comunidad, las plazas de garaje en el garaje sin luz, o sea, tenemos que ir con la linterna del móvil para poder aparcar el coche, o sea, una ruina total. Eso fue una odisea. ¿Qué pasa? Que nosotros, para que la gente no se equivoque y no hable cosas que no son, nosotros fuimos a Endesa a intentar arreglar este problema por nuestra cuenta, como todo lo que hemos hecho, como comunidad, por nuestra cuenta. Nosotros fuimos a Endesa a intentar dar de alta a la luz para por lo menos tener luz en el bloque, porque era importante, porque la luz es importante en el bloque. Bueno, pues
fuimos a dar de alta la luz y todo era un problema. ¿Por qué? Porque para poder dar de alta la luz en una comunidad, para que la gente que no lo sepa y no hable sin saber, tienes que dar de alta tú una comunidad. Claro. Como fiscal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, una vez que des de alta esa comunidad y alguien se tiene que poner de responsable, las facturas llegan a la responsabilidad de esa persona. Claro. Entonces, claro, ahí empezó un poco la lucha, porque por muy bien que nos llevemos todos los vecinos, uno puede tener un problema un mes y no puede pagar, o puede pagar más tarde, o lo que sea. Yo no voy a entrar en disputa ahí porque todos tenemos meses. Y al final el problema se lo come uno solo. Claro, entonces la lucha venía en quién se pone, quién la cabeza de turco, quién va a pagar lo que uno no pueda. Entonces, claro, cada uno tiraba para su casa y decía, yo no me voy a comer el marrón. Claro. Entonces, claro, tuvimos unos cuantos meses. Natalia, que la conociste, pues decidió ella ponerse, ¿vale? Porque yo me ofrecí a poner mi DNI, a ponerme y tal, no hubo un consenso y yo llegué a un punto en el que dije, mira, pues ya está, pues paso, no voy a luchar más en contracorriente. Como vimos que eso era inviable, porque no podíamos estar así, pues bueno, pues Natalia fue, la puso su nombre, se hizo responsable, se hicieron los pagos, empezó a haber problemas, porque en todas las familias se cuecen habas y hay veces que no es posible ir para adelante, ¿no? Lo tuvimos que dar de baja, ¿vale? Y no pudimos seguir adelante porque al final todo recaía sobre una persona a la que no le íbamos a crear un problema al final de una deuda que no era de ella. Entonces nos quedamos sin luz. Acumulado todo el problema que ya teníamos, seguíamos personándonos en el juzgado para saber qué era lo que pasaba con esta situación. Ya nos plantamos en 2019, todos sabemos qué ocurrió en aquella época para adelante, ¿no? Entonces era un poco complicada la situación porque te ves que no puedes salir, que no puedes solucionar nada, que no puedes hacer nada, estás atado de pies y manos y que todo se paralizó. Nos plantamos en 2022 y nos llega otra notificación, generalizada, como siempre, sin diligencia personal, en la que nos avisan de nuevo de que el procedimiento sigue adelante y de que se va a seguir llevando a cabo. Sin más. Entonces, claro, ya nosotros un poquito cada vez más inquietos y sobre todo que duermes todos los días con un ojo abierto, porque tú no sabes qué va a pasar contigo. Claro, no, sí, la circunstancia es... que tú no sabes qué es lo que va a pasar contigo, con tu casa, con tu futuro, o sea, tú no vives tranquilo. Y a todo esto, durante todo ese tiempo fuisteis, bueno, aparte del juzgado, que fuisteis a intentar pagar vuestra renta como toda persona que es trabajadora y humilde, ¿fuisteis a algún otro sitio a solicitar algún tipo de ayuda, asesoramiento? Fuimos a asuntos sociales, a informar un poco de la situación. ¿Y qué os comentaron allí? Que no podían hacer nada. Que eso nos teníamos que esperar a que nos notificaran del juzgado, que ellos no tenían mano. Que ahora mismo en ese momento no podíamos ver nada. Hasta que no hubiera una notificación que viniera a nombre nuestro, no podíamos hacer nada, porque eso venía a nombre de la empresa, del SL de este señor. Entonces, judicialmente, vamos a ver, la gente está muy confundida de cómo funcionan las cosas. Cuando hay un procedimiento abierto, ¿vale? Como es este tan grande, que somos 11 familias, que es que estamos hablando de un bloque entero, ¿vale? Que no es una casa, de una hipoteca, de una persona que la ha comprado, que no puede pagar, ¿no? Estamos hablando de un inmueble entero. Cuando hay una ejecución hipotecaria, si ese procedimiento está abierto en contra de esa persona, yo no puedo hacer nada. Es que ni yo puedo reclamar nada, ni puedo oponerme a nada, ni puedo hacer un escrito contra nada porque no estoy personada en el procedimiento, porque yo no existo en ese procedimiento. No, tú ahí lo que existe es... Mi finca, o sea, mi casa. Ya está. El bloque tal, número tal. Ya está, fuera. Entonces, el problema viene de que la gente dice, pues haber hecho algo antes, no esperarse. Es que no hemos podido hacer nada. Claro, es que había muchas trabas. Claro, es a nivel burocrático que os han impedido hacer las cosas... Claro, o sea, si yo legalmente hubiera estado personada con una diligencia hecha que aparezca mi nombre en ese procedimiento, yo puedo personarme en el procedimiento y decir, oye, que yo vivo aquí. Que es que en ese piso que usted está reclamando vivo yo. Pero es que a mí ni a mis vecinos nos han dejado. No nos han dado la oportunidad. Entonces, el problema ha venido todo de ahí, de que somos daños colaterales. De que la ley, ¿vale? La justicia nos ha determinado como que dentro de esa ejecución hipotecaria nosotros no importamos. Ahí está ahí en medio. Claro, ahí se está haciendo una ejecución hipotecaria de ese inmueble, que es el banco, que es aquí el gran tenedor, contra una SL que ha quebrado. Y punto. La promotora quiere su dinero y como la promotora ha hecho una demanda contra este señor, pues al no poder pagar, eso sale a subasta. Claro. Entonces lo que ha ocurrido es que el inmueble ha salido a subasta y como no, entran aquí los grandes participantes de la sociedad, se ha quedado el banco con el inmueble. Entonces, claro, el banco ha comprado esa deuda, se ha quedado esa deuda de 800.000 euros y ha dicho, esto es mío y ahora voy a hacer yo lo que a mí me dé la gana.
Ya, pero bueno, es que en ese sentido, bueno, ahora saldrán, como digo yo, las máquinas, ¿no? Que dirán, es que con la propiedad privada se hace lo que quiere. Es que yo compro mi piso y yo puedo especular con él. Claro. Es que yo puedo comprar esto y lo puedo vender por 200 porque lo he comprado por 10 y yo hago lo que me da la gana. O pongo un piso de turismo. Ahí y ya está, o está. pongo pisos turísticos en medio de un barrio obrero porque a mí me da la gana o cobro 800 euros por Bueno, un 800. alquiler. Ahí está, bueno, 800 tirando por lo bajo, por eso te digo. Pero es que es que aquí estamos hablando de personas, no estamos hablando de números, entonces... Pero es que ellos ven números. Claro, es que ese es el problema. Yo puedo entender a lo mejor que una empresa privada os vea a ustedes como números, ¿no? Porque es así. No, Pero lo que no debería ver como números son las instituciones, los gobiernos, pero ya es que los ayuntamientos, ahí entramos ya... etcétera. Ahí está, en un terreno pantanoso, pero hay que entrar. Y hay que entrar, ¿por qué? Porque ustedes no sois números, sois personas. Obvio. Y si lo privado, que siempre va a tirar para lo suyo, digamos, para su beneficio, al final os va a ver como número, para eso deben estar las instituciones. Y en este caso, que ya lo vamos a meter, ha aparecido, ¿vale? Que nosotros nos enteramos a través de Barrios Hartos, Sí. que hay que nombrarlo. Sí, Ha aparecido Barrios Hartos, que es una plataforma intervecinal que está trabajando en Sevilla desde 2018, está haciendo un trabajo enorme en Sevilla. Se les conoce por el tema de los cortes de luz en los barrios. En mi barrio, que eso es otra. Ahí se hicieron famosos, digamos, y saltaron a la fama, pero bueno, están haciendo muchísimas más cosas. Y ellos nos informaron de toda esta situación y ya nos pusimos en marcha. Ahí, antes de adelantarnos a este punto importante que ya va a ser más complicado, dale caña. Vamos a terminar por 2022 para que a la gente le quede claro que no estamos porque no paguemos, que es que hay que recalcarlo mucho, porque es que se están empezando a equivocar muchas cosas y cuando ya empecemos a entrar... Bueno, cuando ya empiecen a escucharnos, porque gracias también a vosotros y a todas las plataformas que nos están ayudando. Correcto. Si no fuera por el pueblo, no se estaría moviendo esto. Porque ya, como has comentado, de todas las instituciones a las que hemos ido, porque hemos intentado hacer todo por lo legal, como hay que hacerlo, claro. Y no se nos ha escuchado, que ahora entraremos ahí. El problema viene ahí, que cuando ya estamos dando ruido y estamos siendo pesados, cuando se nos está escuchando. Y cuando se nos está escuchando, la gente escucha lo que quiere y a lo que le interesa. Y ahí venía el problema, que lo que no queremos es que, hablo por todos mis vecinos, ¿vale? Y por todas las plataformas, lo que no queremos es que se confunda con que el Ocupa es malo. El Ocupa es malo en ciertas situaciones, ¿vale? Pero hay que ver, porque hay Ocupas que son personas que tienen 80 años, que llevan toda su vida pagando la casa y que la criatura, el banco ha vendido la casa y ahora viene el banco y le dice, ahora usted a la calle. ¿Cómo ha pasado? Y sigue pasando. Y los convierten en Ocupa. Exacto. Entonces, hay que recalcar mucho porque la gente, yo no, de verdad, yo soy muy pesada en eso, no quiero que se malinterprete esta situación, porque nosotros hemos hecho todo lo posible y todo lo que está en nuestra mano. Entonces, tú no te preocupes que malinterpretar, eso ya está a criterio de cada uno. En todos lados hay haters, en todos lados hay personas que en vez de escuchar oyen, como el que se sienta en un banco a escuchar a los pajaritos. Entonces, eso es normal. Eso es normal. Entonces, vamos a hablar de Barrios Hartos, ¿vale? Porque según tú has visto y según has observado, sí. Barrios Hartos, ¿qué papel juega? ¿Vale? ¿Cómo os está apoyando en esta situación? Mira, yo quiero recalcar también, ¿vale? Que sí que es verdad que, aunque cada plataforma tiene unos medios, ¿vale? Sí. Cada plataforma pues tiene un alcance o tiene una manera de trabajar. Yo, por ejemplo, cuando todo esto empezó, fuimos también a la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿vale? Que la Paz también ha estado un poquillo ahí, José Antonio también ha hecho también sus cosillas. También quiero recalcar que también ha sido importante, ¿no? Dentro del proceso. Vale. Ellos han hecho hasta lo que han podido, pero es verdad que todo se ha empezado a movilizar un poco más desde estas últimas semanas para acá porque se han unido las otras plataformas y entre todos hemos hecho más fuerza, ¿vale? Porque es importante darnos cuenta de que en todas las situaciones que ha habido últimamente en la sociedad, si el pueblo no se une, no se consigue nada. O sea, eso es así. Entonces es verdad que cuando ya se han unido las demás plataformas y ha habido más fuerza y nos hemos podido unir, ha podido salir un poco esto más adelante. Entonces Barrios Hartos, el papel que juega con nosotros es el habernos dado ese empujón de fuerza, ¿vale? Yo también quiero agradeceros personalmente porque es verdad que como portavoz pues también me estoy viendo un poco saturada en la situación de tener que sostener la responsabilidad de tantas personas, ¿no? Y sobre todo 9 menores que somos los que están ahí, que es muy difícil. Es muy difícil poder expresar
todo lo que quiero expresar sin liarla. Porque... Sí. Hablando, ahí está, sin liarla, salirte un porque, poquito claro, del carril, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque me encantaría poner las patas para arriba, pero hay que ser consciente de que si se hacen las cosas correctamente salen adelante. Y Barrios Hartos nos ha dado un poquito ese empujón de decir, tenéis que calmaros, pero tenéis que hacer las cosas bien. Y vamos a seguir este guión, vamos a seguir estas pautas. Todo lo que podamos y no parar. Entonces, efectivamente, eso ha sido muy importante también. Sí, ese es el tema. Es que para estos casos la organización es muy importante y muchas veces nosotros mismos, al no saber cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que organizarnos ante estas circunstancias, porque evidentemente aquí no estamos acostumbrados a estas situaciones, a que nos echen de nuestra casa, a perder un trabajo, en fin, este tipo de cosas. Y sin ayuda, porque si por lo menos te sucede, pero tienes un apoyo, pues tú dices, vale, puedo salir adelante, pero si encima te sucede y tú vas a los puntos que te dicen que tienes que ir, como hemos ido al ayuntamiento, como vamos a ir el jueves al ayuntamiento, que ya hablaremos de eso, hemos ido al Defensor del Pueblo, ¿vale? Porque yo estuve hablando con los vecinos y digo, mira, vamos a ir al Defensor del Pueblo, vamos a contarles la situación, a ver qué pueden hacer ellos también por nosotros, porque se supone que es el Defensor del Pueblo, ¿no? Algo tendrá que hacer, ¿no? ¿Qué ocurre? Tú te ríes, pero... ¿Qué ocurre? Me río por no llorar ya no me caen lágrimas. Que el Defensor del Pueblo puede defender las ilegalidades que se hacen, pero cuando tú no tienes acceso para poder ver las ilegalidades que se ha hecho dentro del procedimiento, porque no estamos personados, recordemos, no estamos personados, no podemos acceder a ese procedimiento, no podemos ver las actuaciones que se han hecho, las ilegalidades que se han cometido, las leyes que se han vulnerado, que sobre todo personas que somos 11 viviendas que hemos solicitado abogado de oficio y que no se nos ha asignado todavía un abogado de oficio a fecha en la que estamos a menos de 15 días del desahucio. Sí, porque el desahucio es el 5 de diciembre. 5 de diciembre, vísperas de Navidades. ¿Qué regalo van a tener esos niños de Reyes? Hay que recalcar que la injusticia que estamos viviendo viene de parte de muchos organismos, no solo de uno solo. Que yo siempre he estado en pro de defender las cosas que se hacen bien de los organismos, pero también hay que recalcar a las que se hacen mal. Claro. Tú no puedes ir a un servicio social, pedir ayuda y que te digan que es que la ayuda para el alquiler de 2022 todavía no se ha pagado a la gente que la ha solicitado. ¿Cómo me van a pagar la ayuda de 2025 si la de 2022 todavía no se ha pagado? Que la única opción, no te rías, que la única opción que tienen, la única opción de ayuda que tienen para nosotros es ofrecernos un albergue, ofrecernos un piso compartido de personas vulnerables o de personas con exclusión social o un hostal. Nosotros no venimos, va a sonar muy mal, pero no quiero que lo malinterpretéis, nosotros no venimos de otra frontera en un barco y que nos metan en un hostal hasta que nos encuentren en una situación. Recordemos que somos 11 familias, 11 viviendas. No, y que estáis viviendo allí en el barrio lleváis muchos años viviendo en el barrio, que vuestra familia se han criado, bueno, hay niños que han nacido allí, todos. Los colegios están allí. Yo no me puedo ir donde meto yo toda mi casa en un hostal durante una semana. Es que no puede. Me la pongo en una mochila como en el bolsillo de Doraemon y me la llevo, ¿no? Y encima no es eso, encima que lo único que te dan es una semana. Claro. O sea, que te dicen, ¿luego qué? Una semana para encontrar algo. ¿Luego qué? Antiguamente ofrecían, como ellos dicen, que quiero recalcar mi asistente Alicia, la verdad, agradezco todo su apoyo y toda su intención buena, pero la dejan ayudar poco. O sea, yo sé qué culpa los trabajadores no tienen, ¿vale? Porque hay que recalcar que no tienen culpa, los trabajadores dan la cara y se llevan el guantazo ellos de la gente, pero es que las criaturas no tienen la culpa. Ellos son funcionarios, están trabajando ahí día a día, aguantando que les pongan la cara colorada y están atados de pies y manos, porque es que la culpa lo tiene el de arriba, que está en su casa, que no lee las cosas, que no acepta las cosas y que dice, hostia, puedo aprobar el dinero y de 2022 estamos 2025, que vamos a entrar en 2026 y todavía no les han pagado las ayudas. Antiguamente te pagaban 3 meses de alquiler para que tú te puedas ir buscando un poquito la vida. Ahora no te pueden ayudar. No te pueden dar esa ayuda porque no existe. La única ayuda que te pueden dar es con alimentos, que te van a dar una cesta con garbanzo, con arroz, con macarrones y ¿dónde está la proteína para los niños? Y tira para adelante. Tú no puedes ofrecer esa ayuda en un servicio social para 11 viviendas, 11 familias que van a tener un desahucio. Tú tienes que tener una alternativa por ley, porque es que la ley lo dice. Servicios sociales tienen que ofrecer una alternativa habitacional antes de un desahucio. No se puede proceder a un desahucio si no hay una opción habitacional para esas personas. Pero ahí está lo que hemos hablado antes, Lorena. La función que tienen que tener las instituciones, ¿vale?
Pues la función es esa, la función es, la ley está aquí, pues me da igual que tú te llames Banco Santander, Pero ¿para Banco quién está hecha la Pepito ley? Grillo, claro, al ¿Para final. quién está hecha la ley, efectivamente, Fernando? Ese es el ya, problema. La ley está hecha para quien ellos quieren. ya. Pero como tú bien dices, para eso estamos todos nosotros, para unirnos, porque no nos queda otra. Desgraciadamente es así. Pasó con Valencia, con La Habana, que tú me has comentado Nosotros estuvimos que allí. estuviste allí y demás. Pasó con Valencia y al final es que si no nos ayudamos entre nosotros, al final los que menos tenemos Son los que más ayudamos. somos los que más ayudamos porque es que es lo que hay. Es lo que hay, es que no hay otra cosa, no hay otro tipo de ayuda. Si no ayudamos los de abajo con los de abajo, ¿qué hacemos? ¿Esperamos los de arriba? Entonces estamos ya en la calle. Bueno, y por parte de en este caso, el Banco Santander, ahí ya sé la respuesta, pero bueno, te lo tengo que preguntar. ¿Ha habido algún tipo de negociación? Ninguna. Señores, vamos a ofreceros un alquiler, Eso es vamos otra... a seguir pagándolo ustedes Eso es otra y con eso pagamos la deuda, no lo sé. Como dejamos antes ahí un poco pendiente, de 2022 hacia adelante, sí. La siguiente notificación que nos llegó fue en 2024 ya. En 2024 ya nos llega la notificación en la que nos comunican que se va a entregar, ya la subasta se ha llevado a cabo, ya se lo queda Santander y se lo queda Altamira, ¿vale? Que aquí el importante, para que la gente se lo grabe, es Altamira, que es la subcontrata de la inmobiliaria de Santander. Fondo buitre, ¿vale? Vamos a poner a las cosas por su nombre. Sí. Entonces, este fondo buitre, que es Altamira, porque es que no tiene otro nombre, lo que hace es quedarse con los inmuebles de las subastas de Santander. Santander paga la deuda, ellos se quedan los inmuebles y se acabó. ¿Cómo hubiera sido que se hubiera respetado la ley? Pues que estos señores, al quedarse con el inmueble, se hubieran puesto en contacto con nosotros y nos hubieran dicho, oye, mira, que ahora somos los dueños y que nosotros no queremos renovar contrato o no queremos arreglar la situación que tenéis para que empecéis a pagarnos a nosotros, porque ahí vamos a recordar una cosa importante. Ellos, al quedarse con esa deuda, que eso nadie lo ha comentado y es muy importante, ellos, al quedarse con esa deuda, ellos por ley no nos pueden reclamar a nosotros los pagos anteriores hasta que ellos no han tenido el inmueble. Claro. O sea que A partir de X años para adelante, sí. O sea, tú te quedas con el inmueble ahora en 2024, perfecto. Sí, me puedes reclamar un año, año y pico, lo que sea. Pero si tú el inmueble no lo has tenido en posesión, como no lo han tenido ellos hasta el 21 de marzo de 2025, tú a mí no me puedes reclamar nada anterior, porque la deuda anterior la tengo yo con Solar de Palmete porque no he tenido dónde pagarle. Claro. Y como él está demandado, está ejecutado y ya no tiene esa propiedad, yo ya esa deuda se ha quedado en el limbo. O sea, yo no es que no haya querido pagar, es que no le he podido pagar. Entonces ya Altamira me puede reclamar a mí desde este año que estamos todavía en 2025. O sea, desde el 21 de marzo ellos ya son los dueños y propietarios del inmueble, que es la notificación que a nosotros nos llega. Que el 21 de marzo se iba a realizar el lanzamiento. Iban a coger ya la propiedad y el lanzamiento se realizaba el 21 de marzo. Esa notificación nos llegó en febrero de 2025. Que fuimos de nuevo al juzgado, nos personamos de nuevo en el juzgado, se solicitaron en esa fecha, que por eso te digo que llevamos esperando abogados desde febrero, que se quedaron solicitados los abogados de oficio, sí. Porque ahí ya nos comunicaron los funcionarios del juzgado, muy simpáticos ellos, porque nos comunicaron en ese momento cuando ya lo podían haber hecho antes, porque es la misma situación, que podíamos solicitar abogados de oficio, que fíjate tú el chiste, porque realmente es curioso, porque antes no nos dicen eso, cuando el procedimiento sigue siendo el mismo. O sea, si nos hubieran avisado todas las veces que hemos ido al juzgado de que ya podíamos haber solicitado abogados, los abogados podrían haberse personado antes en el procedimiento y haber tenido acceso a todas las actuaciones y haber reclamado antes de que Altamira tuviera posesión del inmueble. Ahí hubiera sido otro gallo el que canta. Pero ellos se han esperado, haciendo uso de su inteligencia de juzgado, vamos a decirlo así, ¿no? Su inteligencia judicial, de no les vamos a decir nada, no los vamos a informar. Y hasta que Altamira no ha tenido el inmueble adjudicado, no nos han dicho que pidiéramos abogado. Porque ellos ya jugaban con que si ya Altamira tiene el inmueble, ya Altamira es el que se tiene que poner en contacto con nosotros, cosa que no ha hecho. Entonces ahí ya hemos solicitado a los abogados. No nos ha llegado a día de hoy. De hecho, a mí me ha llegado hoy. Hoy me ha llegado el correo, que lo tengo aquí, o sea, hoy me han adjudicado abogado y porque he reclamado esta mañana, que es lo que le comentaba antes a Pablo, que yo ya esta mañana me he cansado, he ido a reclamar y he dicho, escúchame, o me lo dais esta tarde o yo mañana vengo aquí y la lío. El correo me ha llegado en menos de 2 horas. ¿No han tenido tiempo de mandármelo antes? O sea, te tienes que poner a las malas. Exacto, o sea, hay que llegar a ponerse a las malas para que hagan las cosas. Sí. Entonces, en marzo al final, pues se canceló. Se canceló el lanzamiento del 21 de marzo porque, como no nos habían avisado con antelación para poder solicitar los abogados, se dio por hecho de que
se había como no respetado la ley de que tuviéramos abogado designado. Entonces, pues, cancelaron el lanzamiento, pero que tampoco nos avisaron, que no llegó una resolución de cancelación, que tuvimos que ir nosotros al juzgado para informarnos de que se había cancelado. Buah. O sea que tela, porque cuando tú haces una cancelación tienes que mandar una notificación también. Claro. Cosa que no nos han notificado. A partir de ahí, desde marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en el que estamos ahora mismo. Bueno, pues sabemos que en verano no funciona nada. La justicia en verano está de vacaciones. Sí, igual que en muchas instituciones. Claro, llega septiembre, seguimos sin abogado. Septiembre nos colocamos ya casi a finales de septiembre. Y a principios de octubre le llega al abogado, porque hay que recalcar que seguíamos sin abogado las 11 viviendas, con sus abogados correspondientes pedidos. Resulta que solo se aceptan 2 abogados. De los 11 pedidos, 2 son los que se aceptan. Pero 2 para 2 personas. Claro, para para dos personas. cada vivienda. Claro, esas 2 personas, pues les ha llegado la respuesta. Son todos pedidos en el mismo momento, una semana antes, una semana después. ¿Y cuáles son los motivos para no...? No nos han dicho, ¿no han dicho nada? Nada, notificación ninguna. Entonces, llegan esos 2 abogados. ¿Qué pasa? Que nos agarramos un clavo ardiendo. Entonces, claro, esas criaturas que ansiosas están nos han estado resolviendo las dudas para todos. Aunque su caso de su cliente es uno de los de las 11 viviendas, pero nos han estado resolviendo las dudas. También recalcar que Pedro, el abogado por parte de mi madre, chapó por él, porque todos los abogados de oficio no son iguales, porque el otro abogado de oficio que se aceptó era de Estefanía, que también la conocisteis, Sí. que también tiene una menor. No ha sido ni para tener una cita con ella. Lo hemos llamado 20 millones de veces, no le ha cogido el teléfono, no le ha consentido darle una cita. ¿Tú sabes lo único que le ha dicho? Que él no tenía tiempo para darle una cita y que ya no había nada que hacer, que no había recurso, nada que presentar, que ya estaba todo finalizado. Sí, vamos, que se ha quitado del medio, básicamente. Claro, entonces ha tenido que ir otra vez al colegio de abogados, reclamar y poner una reclamación a ese abogado, porque ese abogado va a cobrar, porque está de oficio y cobra, pero no ha hecho nada. Entonces, nos informaron de que pusiéramos una reclamación para que ese abogado tenga una reclamación puesta, y ha tenido que solicitar otro que todavía no le ha llegado. Entonces Pedro, como te comento, el abogado nuestro, pues nos ha comentado un poco a todos para salvarnos un poco en la papeleta. Este señor presenta un escrito de anulación porque es lo que debe hacer, porque teniendo el papel de vulnerabilidad, que es lo único que han podido hacer los servicios sociales, pues hacer unos informes de vulnerabilidad de todas las familias, ¿vale? Para acreditar la situación de cada uno. Pues lo pasa al juzgado, ¿vale? Y el juzgado, delante nuestra, porque hay que tener narices, delante nuestra. ¿Tú sabes la respuesta que le ha dado el juzgado a las asistentes sociales delante nuestra? Que para qué van a mandar un informe de vulnerabilidad que no se les ha pedido. O sea, es que esto es para cagarse, no echa ni mierda. Pero verídico. Es que... O sea, real. Es de vergüenza. Entonces, esta es la justicia que nos representa. Claro. La que defiende al pueblo. Entonces, claro, estas criaturas, ¿qué van a hacer si no les están dejando ayuda? Ellas aún así los han mandado, pero no se han leído. Esos informes se han quedado en la nada. El abogado se ha intentado personar 30 millones de veces. No le han aceptado la personación. Es que todavía no aparece personado en el procedimiento. No ha podido pedir ni una copia de las actuaciones. Pero oye, ¿sabes cuándo le han aceptado la personación? Hoy. Claro. Hoy ha llegado porque ayer tuvimos una reunión con él y le dije que esto ya era insostenible, que es que el 5 de diciembre está aquí, que si hay que ir a la audiencia provincial se va, que si hay que poner una reclamación a ese juez que no está haciendo su trabajo, ¿qué pasa? Que ese juez es Dios. O sea, en fin, yo sé que el juez es el que tiene la palabra, pero alguien habrá por encima de esa persona que se está pasando la ley por debajo de la mesa, ¿no? Claro, evidentemente. Yo no quiero, bueno, mal pensado, yo puedo pensar muchas cosas. No tires por ahí, porque... Yo creo, pero donde está el dinero está el poder y eso es así, está clarísimo. Eso vamos a obviarlo porque yo creo que la gente que ve este podcast será inteligente. Hombre, claro. Y sabrá por dónde van las cosas. Entonces, la corrupción está ahí presente. Exacto, entonces, ¿qué ocurre? Que qué casualidad, que cuando ya nos ponemos a las malas, me llega el abogado hoy y me dice que han aceptado el escrito. Han aceptado el escrito y por fin están personados y han solicitado la grabación de la única vista que ha habido, porque eso es importante. En junio tuvimos una vista, porque en marzo, cuando se canceló, nos llegó una notificación poco después de que se iba a hacer una vista con todos los pisos para poder defendernos. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos defensa, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a personar en una vista de un juicio
sin tener un abogado que nos pueda defender, que diga, oye, mira, que esta persona tiene contrato. Porque todos tenemos contratos, recalcar que todos tenemos contratos, que todos están vigentes, que todos están legales. Entonces, claro, la situación es absurda. O sea, te lo juro, es absurda porque tú te pones a pensar que teniendo un contrato de tu casa, que tú no te has negado a pagar, que tú no te has podido personar, que no te has podido defender, que no... ¿Cómo te va a presentar una vista judicial? Sí, no, que lo único que han hecho es ponerte... Pero que se celebra la vista, que no se cancela. Que es que la ley dice que si tú no tienes abogado asignado, hasta que tú no tengas abogado asignado, no se puede celebrar la vista. ¿Aún así? Aún así la vista se celebra, pero es gracioso porque la primera notificación que nos llega para esa vista viene a nombre de las 11 fincas. Vale, entonces nos preparamos todos para decir, bueno, pues aunque no tengamos abogado, nos presentamos allí los 11 y que nos escuchen a nosotros. Y nos defendemos como claro. podamos, ya está. ¿Qué pasa? Que una semana después, qué curioso, llega una notificación nueva. Se han dado prisa, en ese momento sí. Una notificación nueva en la que reconocen a medias que ha habido un error en el procedimiento y ya no nos tenemos que presentar los 11, ya solo 5. De las 11 fincas, 5. Aleatoriamente. Y dices tú, bueno, y estos 5 pisos porque sí, los otros 6 porque no. Claro. No tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Claro. Entonces, pues claro, si no tienes abogado que se pueda personar en el procedimiento, que pueda preguntar por qué, pues te tienes que joder, hablando malamente y pronto. No hemos podido hacer nada. Hemos ido al juzgado, hemos preguntado que cuándo íbamos a tener nosotros la vista, que por qué iban a tener ellos la vista y nosotros no. Total, que hicimos una reunión y decidimos que íbamos a ir todos. Que aunque no estuviéramos citados, como por ley yo puedo entrar a una vista porque es público, pues voy. Entonces fuimos todos. Fuimos todos y te hablo de que fuimos hasta con el abogado que estaba asignado. Este señor ese día podía asistir y hizo su papel y dijo, mira, yo no estoy citado, pero yo me voy a presentar con mi clienta y a ver qué pasa. Me voy a personar aquí en la vista a ver si me quiere escuchar el juez. Muy simpático, por cierto, ¿eh? Se note la ironía. Entramos en la vista y resulta que este señor, nada más que ve al señor con toga, claro, dice, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted está citado? No, mira, yo no estoy citado, vengo con mi clienta. Bueno, pero si su clienta no está citada en la citación de las 5 fincas, ¿usted qué hace aquí? No, hombre, no, para personarme, para que estoy adjudicado. Bueno, pues cuando su clienta tenga la vista, ahí ya reconoce que va a haber otra vista. Atento a este dato que es muy importante. Efectivamente. Ya podrá usted defenderla. Las 5 personas citadas en esa vista, 3 de ellas ya no viven en el inmueble. Esos 3 pisos ya están otras personas diferentes a las que este señor pues les alquiló el piso. O sea, está citando a personas que no están ni ahí, que no te has molestado ni en identificar. Entonces, fíjate la movida. Qué fuerte. ¿Qué ocurre? Que en la vista hay 5 personas citadas, de las cuales 3 no pueden asistir porque no viven ahí, pero asisten las 3 personas correspondientes a esos pisos. Claro. Y las otras 2 que sí están citadas, que sí corresponden a esos pisos, no tienen defensa. Y se presentan las criaturitas ahí con toda su carpetita, con todos sus papeles, con todas sus facturas, con su contrato, con todas sus cosas. Y cuando el juez los llama para ver si están en la sala, levantan su manita como si estuviéramos en el colegio. Sí, estoy aquí, pero es que no tengo defensa. Textualmente por parte de ese juez, que no sé cómo se llama porque tampoco me quiero acordar. No, que defensa no hace falta. ¿Cómo que no hace falta defensa? Para este procedimiento no hace falta, no es necesario. Bueno. Esto no es un juicio, es una vista. Vale, perfecto. Bueno, pues a esa criatura no se le aceptan los papeles, no se puede defender, no puede decir nada. Nos quedamos ahí todos calladitos. La parte demandante, aquí Altamira, propone lo que quiere conseguir, ¿no? Que es que no tengamos derecho al contrato, que el contrato es de mala fe, que patatín, que patatán. Y la parte demandada, Solar de Palmete, asiste a la vista, ¿vale? Uh-huh. Y declara, pues, que no han podido abonar la deuda, que han tenido problemas, que, bueno, que han quebrado, que tal, lo que tú quieras. Invéntate lo que te dé la gana. Y que no son contratos de mala fe, ¿vale? Ahí, bueno, por lo menos nos respaldan, ¿vale? El juez dice que, vale, que muy bien, que ya quedará visto, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues nos levantamos de la vista, nos vamos. Todas las vistas son grabadas. Evidentemente. En España, tú llamas a cualquier sitio y esta llamada va a ser grabada por... Vale, sí. Muy bien, las vistas son grabadas legalmente. Vale, genial. Sí. Vale, pues este abogado pide en un escrito que como no se ha permitido aceptar la personación, no se ha permitido el escrito de anulación, no puede acceder a las actuaciones, que se le dé la copia de la vista para poder reclamar
que su clienta y que los otros 6 inquilinos no hemos tenido una vista. Claro. No nos hemos podido defender. ¿A ti te han dado la grabación? Porque a nosotros no, tampoco. Todavía está esperando. Sí. Entonces, claro, ni la grabación nos la han dado, ni la copia del procedimiento, ni las actuaciones, ni nada. Entonces, ¿cómo tú demuestras que se han vulnerado las leyes que nos amparan si no podemos acceder a ese procedimiento? Efectivamente. Es que ahí está el tema. Ahí está. El quid de la cuestión está ahí. Bueno, y ahora, saliéndonos un poquito del camino judicial, que es maravilloso, espléndido. Ahora que se está moviendo todo esto por el barrio y demás, ¿tú cómo ves el ambiente en el barrio? ¿Cómo ves a la gente? La gente, porque tú tendrás conocido ahí ya, después de un tiempo y demás. ¿Qué opinión ves tú en la gente directamente y en el barrio, ya que os habéis pateado las calles, habéis puesto carteles en esta semana tan intensa que se lleva? Dame tu punto de vista, tu feedback. ¿Qué es lo que ves tú ahí? A ver, yo estoy un poco preocupada, la verdad. Yo estoy un poco preocupada porque, como te decía al principio, las malas lenguas hacen muchos daños y el problema viene con que cuando tú le dices a alguien es que esta gente está aquí por esto, no sé qué, pasa esto y tal. Cuando tú pides ayuda a alguien, si tú sabes que esa persona la ha hecho malamente, tú te planteas si ha ayudado o no, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, por eso es tan importante recalcar que la gente sepa la verdad. Claro. Porque si tú no sabes la verdad, tú te crees lo que tú has escuchado y tú vas a decir, yo voy a perder un día de trabajo o yo voy a perder un rato de libre que tengo para ir a ayudar a esta gente que a mí ni me va ni me viene. Entonces, es muy diferente cuando tú conectas con la persona y sabes que te puede pasar mañana a ti, porque ninguno estamos libres, ¿eh? Ninguno estamos libres de que nos ocurra esto. Entonces, es muy complicado el poder llegar a esas personas y decir, oye, me tenéis que apoyar, porque es que mañana puede ser tú. Entonces, el barrio es verdad que sí vemos que hay una parte que se está volcando, pero necesitamos que se vuelque entero. Pero que no solo el barrio, sino el de al lado, el otro y todos los que podamos, porque ninguno estamos libres de que nos pueda pasar esto. No, pero desgraciadamente la sociedad ya, hablando en términos generales, se ha vuelto muy individualista. En todos los aspectos, ¿no? Muy individualista. Todo lo que tienes que conseguir lo tienes que conseguir tú mismo. Y ya está. Y olvidarte del vecino y eso no es así, realmente. No es así porque por eso se llama sociedad, ¿no? Porque tenemos que vivir en sociedad todos juntos, tenemos que ayudarnos todos juntos, tenemos que apoyarnos todos, en fin. Y como tú bien dices, lo que hoy me está pasando a mí mañana te pasa a ti. Y hay que empatizar con la gente. Pero bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Yo creo que sí. Se está haciendo un buen trabajo. Yo tengo buenas sensaciones con todo esto que está pasando. La implicación, es decir, a ustedes os faltaba esta inyección, ese empujón de decir, señores, se puede. Efectivamente. Porque a todos los sitios, mira, nosotros, como te decía antes, hemos intentado por activa y por pasiva hacer las cosas como hay que hacerlas. Porque al final, cuando uno no... Estas plataformas al final se mueven en un entorno que si tú no tienes este problema, no las conoces porque no sabes lo que puede pasar. Entonces, claro, si no las conoces, no tienes tu manera de saber cómo funcionan. Entonces, nosotros hemos un poco hecho lo que creíamos que había que hacer por la información que teníamos, ¿no? Entonces, hemos ido al ayuntamiento, hemos ido al defensor del pueblo, hemos ido a Envisesa, que por cierto, cuando fuimos la primera vez no nos recibieron y no nos echaron nada de cuenta, porque todo hay que hacerlo con cita previa. Cuando es algo urgente, o sea, es absurdo. Luego encima, cojo cita, voy y que tampoco es allí, que es en el otro lado, y luego que es en el otro lado, o sea... facilidades por todos lados. Sí, muchas facilidades. Entonces, hasta que no hemos hecho ruido, nos han llamado desde arriba y nos han pegado el toque y nos hemos plantado en la puerta con una pancarta, nos han dicho, venga, ahí entrando de uno en uno, nos vamos a reunir, vamos a sentarnos y vamos a ver si podemos hacer algo. Entonces, menos de 24 horas para darnos la cita, o sea, nos han llamado al momento, o sea, increíble, o sea... Claro, te tienes que poner a las malas. O sea, sí, porque tienes que dar una mala imagen de esa institución. Claro, pero hay que llegar a eso. Hay que llegar siempre a hacer las cosas a las malas para que se hagan. No, ¿vale? Yo creo que tú y yo estamos en la misma onda y no hay que llegar a lo malo, pero en estos casos sí, es que muchas veces hay que hacerlo. Es que no nos queda otra. Y ponernos a las malas es poner en evidencia a la otra parte. Enfrente, la otra parte. ¿Vale? Para poder tú así. poder salir adelante es que es así. Y salvarte el culo y salir de esta situación bochornosa. Así. Es que no queda otra. Hasta Vamos, iba a decir, más falta mandarle un correo al alcalde, pero es que tampoco, que también te manda un correo y todavía no me has leído ni me has contestado. O sea, ni al alcalde
Importantísimo, mira, me va a doler mucho decir esto porque a lo mejor salimos dentro de 2 o 3 días en alguno de los medios. Ni un solo medio de comunicación nos ha contestado. Ni uno. Ni periódico, ni que los tengo todos aquí, en visto. Todos. Canal Sur, Antena 3, 4, La Sexta, Toñi Moreno, todos. Ni uno. O sea, todos hemos enviado el mismo mensaje, todos los vecinos pidiendo ayuda. Por favor, ayuda. Necesitamos que nos escuchen. Alguien que nos pueda ayudar. Nadie. Pero esto, es muy duro cuando te encuentras así, en una situación así, y todo lo que recibes son puertas cerradas. Por eso tú decías que Barrios Hartos lo que nos ha hecho es abrirnos la puerta. Efectivamente. La PA lo que ha hecho es abrirnos la puerta. Oye, que no estáis solos. Que estamos aquí. Que no estamos solos. Y que os vamos a ayudar. Que no estamos solos, que es importante que la gente sepa, la gente me refiero a los de arriba, ¿vale? Que no estamos solos y que no nos vamos a callar. Y que no vamos a parar. Y que esa es la, digamos, esa es el martillo que tenemos para poder golpear las paredes y romperlas. Estas organizaciones que están haciendo muchísimo por los barrios, como Barrios Hartos, como La Paz. Nosotros nos estamos uniendo, aunque seamos pequeñitos, pero formamos al final somos un granito de arena y con un granito de arena, pues poquito a poco vamos aportando. Todo es importante, no hay que quitarle mérito porque seamos menos. Lo importante es que estáis ahí. Pero eso pasa en los medios de comunicación, la gente que tiene a lo mejor más influencia a nivel social. Solamente yo lo he visto y a mí eso me indigna mucho también. Hombre. Y lo digo aquí a boca llena porque a mí me da igual, sinceramente. Yo hablo las cosas aquí como me da la gana. Y muchas veces nos pasan, y a nosotros nos han pasado, que ni siquiera, como tú dices, nos dejan en visto porque no nos interesa. Simplemente, porque no es noticia. No es noticia en ese momento. Exacto. Se acercan cuando ellos creen que van a sacar tajada. Efectivamente. O sea, cuando van a sacar tajada. 11 familias a la calle, 9 menores, cuando ellos van a tener después de un mes, 2 meses, 3 meses de lucha, y así no es. Y después de todas las organizaciones que están ahí luchando con ustedes, y después de todas las noticias que hemos sacado nosotros, del contenido en redes, del podcast, de no sé qué, ahora te vas a acercar cuando lo necesitamos al principio, que cuando te he escrito, te he pedido ayuda, te he llamado. Por lo menos dame la oportunidad de explicarme. Bueno, Lorena, explícame. ¿Qué ha pasado? Mándame algo. Venga, toma, lo vamos a estudiar. Lo gracioso es que encima tienen la poca vergüenza, porque es que te lo enseñaré luego, después detrás de cámaras, porque es que es de vergüenza. Me escriben y me dicen, bueno, mándanos el vídeo, cuéntanos qué es lo que ha pasado, mándanos la documentación. Y tú como un tonto... Se lo mandas. Te confías de que te van a ayudar, le mandas toda la documentación, le mandas el vídeo, le mandas las cosas de todas las familias, vulnerando al final derechos de privacidad, porque le estás mandando toda tu documentación a un medio público y encima te dejan en visto. ¿Y ahora tú qué haces? Con la cara de tonto de, hostia, ahora esta gente tiene toda mi documentación, todos mis datos, todas mis cosas y encima ni me ayudan. Tienen poca vergüenza, tío, pero así te lo digo. Pero del primero al último, y me da igual, porque si mañana me llaman y me dicen, venga, que vamos a salir en el programa, es que le voy a llamar sin vergüenza en su cara. Es que le voy a decir, hoy estoy aquí contigo, pero es que hace una semana te escribí y mira, ahora te voy a decir todo, pero a la cara. Pero da coraje. Y te tienes que indignar, tío, porque parece que te tienes que poner a las malas para hacer las cosas y poniéndote a las malas pierdes la razón, Fernando. Nosotros hemos querido llevar la razón con la verdad, haciendo las cosas bien, intentando siempre ponernos de acuerdo en ir en el camino correcto y no nos han dejado. Nos hemos quedado indefensos, totalmente. Sí, bueno, pero como digo yo, vamos a ponerlo a las malas, pero nos vamos a poner a las malas de la mejor forma. Hombre. ¿Cómo es? Pues haciendo este ruido. Este ruido es bueno. Es lo único que les duele. Efectivamente. Dejarlo en vergüenza. A todo igual. A los medios, a las instituciones, a las grandes organizaciones. ¿A que no pica? Efectivamente, a incluso también, vamos a decirlo, también a sindicatos que muchas veces no dan la cara. Que muchas veces no dan la cara. Y es así. ¿Vale? Cuando lo que hay detrás luchando son muchas organizaciones, ¿vale? Que sí luchan por el pueblo y por causas que realmente nos atañen en el día a día a todos nosotros y después para las fotos se ponen en primera plana, igual que los políticos. Así que, señores, desde aquí, ¿vale? Lo que decimos es eso, que toda la clase política debería estar implicada en las cosas del barrio, en las cosas del pueblo, porque para eso se os vota. Para eso se os da ese voto y esa confianza. Para eso la gente deposita ese voto, esas urnas, ¿vale? Para que luchéis por el pueblo, ¿vale? Y por personas como Lorena, su familia y todas las personas que están afectadas por este desahucio que daba en Palmete. Y que seguramente no es el único, porque he visto por ahí por redes que hay también otro en Cádiz
O sea, que... Está la cosa complicada. Que telita, vamos. Bueno, y vamos a las acciones, ¿vale? Porque esto se está grabando, hoy estamos, yo no sé ni a qué día estamos, hoy estamos miércoles 19 de noviembre. Hoy se está grabando, mañana 20 hay una asamblea en Palmete. Mañana vamos a hacer una asamblea. A las 6:30. No, pero importante, mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar en la plaza del ayuntamiento. Y Vale. vamos a hacer una asamblea allí, en la puerta, pacíficamente, tranquilamente, y vamos a intentar entrar en el pleno. Vamos a intentar a poder entrar en el ayuntamiento y que nos escuchen. Y que alguien nos atienda. A ver si alguien nos quiere atender. Por la tarde vamos a tener la asamblea en el barrio para intentar que todo el mundo que pueda, pues que venga para hacer el mayor ruido posible y que los barrios de alrededor se enteren y que nos puedan apoyar el día 5. En el caso de que no se cancele antes, que yo voy a confiar, voy a ser positiva de que esto va a pararse antes. Y sobre todo, que el que se tiene que enterar es el banco, que el que se tiene que enterar es Altamira, que no nos vamos a callar, que no nos vamos a quedar así. No te preocupes que se van a Que enterar, tienen que negociar con nosotros, que tenemos un derecho a compra, que los primeros somos nosotros y los demás después. Y si a mí no me interesa, entonces podrás hacer lo que te dé la gana, pero a mí me tienes que respetar la ley. Y si no quieres respetar la ley, pues no nos vamos a ir de nuestras casas. Efectivamente. Y que hay un contrato firmado, como tú me has dicho, con un derecho a compra, con un alquiler, y que eso, aunque no se pague porque no os dan los medios o el sitio donde podéis depositar vuestro pago, no me he negado. Está legalmente establecido y lo tienen que respetar sí o sí. En las próximas movilizaciones, vamos, que todo esto se va a ir moviendo durante toda esta semana hasta el día 5, como tú dices, esperemos que lleguemos al día 5 y se echen para atrás y digan, mira, sí, pues vamos a llegar a un acuerdo con estas personas, o vamos a aplazarlo, o vamos a lo que sea, ¿no? Lo que aún no sabemos cuándo va a ser la manifestación por el centro, porque estaban ahí hablando un poco de si el 29, si el 30, el 2030, estaba por ahí. Porque coincidía con otras manifestaciones, entonces pues, estaban ahí un poco, pero ya de todas maneras, en las redes de Barrios Hartos, ¿vale? Barrios Hartos con H, podéis buscarlo, en las del podcast Gente de Barrio o la asociación Gente de Barrio, ahí iremos comunicando, en las de PAH, de aquí de Sevilla, también irán poniendo cositas. Ella también irá compartiendo cosas para que os pongáis al día de todo lo que se va a cocer aquí con este asunto, ¿vale? Y el día 3 pues la liaremos por todas partes lo que haga falta. Efectivamente, no. El día 3 la liaremos y si llega el día 5, que esperemos que no, y toquemos pues madera de que no, ¿a qué hora hay que estar allí en el caso de que ocurra? En el caso de que se finalice, y ojalá que no, el día 5 a las 10 de la mañana es cuando hay que estar con todas las cacerolas en la puerta. Vale. ¿Podemos decir la calle en concreto o nos esperamos? Vamos a esperarnos mejor. Vale, vamos a esperarnos. De todas maneras, como ya decimos, lo podéis ver en las redes sociales, ¿vale? Porque iremos compartiendo todo ese contenido para que lo vayáis viendo y vayáis viendo cómo está el asunto, ¿vale? Yo creo que la verdad que ha quedado bastante claro. Todo lo has explicado muy bien. Eres una portavoz maravillosa. Seguramente te fichemos para Gente de Barrio. Aquí estoy la primera. Ahí está. Te regalaremos una camisetita chula de las que tenemos por ahí. Así que nada, y bueno, queremos hacer un llamamiento a todas esas personas que se unan a estas causas. Por favor, a estas causas y a muchas más. Porque la frase esa, hay veces que suena mal, el pueblo salva al pueblo, pero es la realidad. Es la realidad, porque al final no tenemos que ayudar entre nosotros. Y lo poquito que podamos aportar de una manera o de otra, pues hay que hacerlo, ¿vale? Aunque sea compartiendo un vídeo, ¿vale? A todas esas maravillosas y maravillosos influencers que hay por la vida también, ayuda un poquito a la visibilidad de todos estos casos. Que la gente recuerde que el fango lo hemos quitado nosotros, no los de arriba. Efectivamente. Así que hay que tener un poquito más de empatía con todo este tipo de casos, ayudar a los demás. A todas las instituciones hacemos un llamamiento de que hay que ayudar a la gente, hay que seguir los trámites legales y hay que llevarlos a cabo, no dejarlos vendidos como se ha dejado vendidos a todas estas personas. Que la ley está para todos, que hay que respetarla, que si nosotros respetamos la ley, nos tienen que respetar la nuestra también. Efectivamente, así que te dejo que finalice esta charla y con las palabras que tú quieras decir. Diría muchas, pero vamos, ya he todo dicho demasiado. Yo lo único que quiero decir es que hoy somos nosotros, pero al final pensar que el día de mañana a todo el mundo le puede ir mal en el trabajo, o tener una mala racha, o cualquier situación de la vida, y que no sabemos nunca lo que el futuro nos depara, y que realmente cuando tu vecino te necesite deberías de estar ahí, porque yo creo que todos tenemos un corazoncito y nunca sabemos cuándo nos puede pasar algo, que hoy es un desahucio, pero que mañana puede ser una inundación o puede ser que se te ha caído el techo de tu casa, y
lo que sea. El caso es que estamos los unos para los otros y si seguimos tirándonos piedras al tejado del otro, no avanzamos. Efectivamente, pues nos quedamos con las palabras de Lorena. Y nada, chicos, os esperamos, ¿vale? Seguidnos en redes para poder estar al día de todo lo que está pasando en este caso. Y como siempre, nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Gente de Barrio. En mi calle no suena Shakira, suena Camarón, Junco, Manzanita. Niños de 10 años en quad de gasolina, gritándote el agua si los chutes se aproximan. Soy de barrio, me he criado en la ruina. Antes de jugar furbito miraba si había jeringuilla. La portería 2 piedras con chaleco encima y el partido acababa si rajaba el balón la vecina.